El otro, estrategias de aprendizaje, usando el método como estrategia de aprendizaje. Y el tercero, investigación científica, cómo utilizamos el método como método científico para hacer investigación. Pero eso está incompleto todavía porque quiero que ustedes vean algunos aspectos de estadística que van a ver que son útiles para poder hacer un trabajo de estadística, ¿ya? Por eso es que ya les envié los videos, quería que los vean y no es muy difícil, pero vamos a hablar algunas generalidades solamente. La estadística, ojo, estamos hablando de estadística como ciencia, no es estadísticas. Las estadísticas son datos. Las estadísticas son datos. Ustedes pueden ver en las estadísticas del fútbol. Oriente Petrolero, tantos puntos. Blooming, tantos puntos. Son estadísticas del fútbol. En cambio, la estadística es una ciencia y como ciencia es un conjunto de conocimiento. Diferencien bien eso, no sean muy canvas. La estadística es una disciplina fuente que nos acerca a la matemática. Cuando hemos hecho matemática, dijimos para qué sirve. Ahora le vamos a dar algo de utilidad a todo ese conocimiento matemático. Nos acerca a la realidad, pero no tiene muy buena imagen por la posibilidad de manipular los datos con conocimiento científico. A ver, ustedes han visto y generalmente lo hacen con en las elecciones municipales, presidenciales, cada candidato dice, de acuerdo a las estadísticas, tenemos la preferencia electoral. Entonces, suelen modificar a su antojo las estadísticas para manipularlas, para tener algunos resultados que quieren. Por eso es que hablamos de que no tiene muy buena imagen. ¿Resuelve problemas? Sí, sí, para nosotros es importante. Resume la información contenida en los datos, nos permite describir. Yo tengo en el hospital, lo he atendido a 100 pacientes, de los cuales tantos tenían colecistopatías, tantos tenían... Entonces, tengo información y esa la puedo resumir para tener información adecuada. Me permite hacer análisis de muestras cuando se puede estudiar, cuando no se puede estudiar todo. La estadística me da metodología para que cuando quiero estudiar todo, no tengo tiempo, no es posible estudiar en todo el universo, como vamos a ver hoy, puedo hacerlo a través de una muestra. ¿Puede la estadística contrastar hipótesis? Eso es lo que hemos hablado hasta la anterior clase. Las hipótesis es un juicio que tenemos que hacemos para una investigación y hay que comprobarlo. ¿Y cómo lo comprobamos? Utilizamos el método estadístico para comprobar o rechazar esta hipótesis. Nos permite medir la relación entre distintas variables. Eso es lo que más vamos a hacer en el análisis, medir la relación de esta variable frente a esta otra. Y además nos permite predecir, tomar decisiones en condiciones de incertidumbre. En base a los datos actuales, puedo ver que esta realidad se puede repetir el próximo año, entonces ya puedo predecir alguna conducta el próximo año o el próximo mes y entonces puedo tomar decisiones. En suma, la definición es un conjunto de datos cuantitativos, ciencia que proporciona métodos que utilizan para recolectar, resumir, clasificar, analizar, interpretar el comportamiento de los datos, pero nos vamos a quedar con esto. A recolectar información, ¿ya? Nos va a ver las técnicas, procedimientos, instrumentos para recolectar información. También la estadística nos provee métodos para organizar esta información recolectada. Entonces, recolectar, organizar. Y además, formas de presentación de esta información. Y por último, analizar e interpretar los datos para la toma de decisión. Entonces, la estadística nos va a permitir manejar todos los datos para tomar decisiones, ¿ya? Quédense con esta definición porque vamos a hablar en cada unidad temática, vamos a ver cómo recolectar información, cómo organizarla, cómo presentarla y al final con mucho más detalle, porque esto tarda mucho, cómo analizar la información. La estadística se divide en general y aplicada, eso es muy simple. La estadística general es la ciencia base, pero la aplicada está basada en alguna disciplina. Nosotros hacemos estadística en salud pública.
Algunas ciencias, por ejemplo, la psicología tiene una estadística que se llama psicometría, que está dirigida a la comprobación de sus baremos en test psicométricos. Entonces, cada disciplina tiene alguna forma de estadística. Nosotros llevamos la estadística más simple, la descriptiva, y hay algunas carreras en la universidad que tienen estadística 1, 2, 3, 4, 5, 6, llevan 6 años, 5 o 4 años llevan estadística con mucho más exigencia que nosotros. Esencialmente, la estadística se divide en dos, estadística descriptiva e inferencial, y estadística inferencial. La estadística descriptiva utiliza todo el método para recortar, presentar, pensar, analizar la información en función a lo que tenemos. O sea, sacar conclusiones de la información que tenemos, la descripción de la información. En cambio, la estadística inferencial nos provee métodos para poder, en base a este dato descriptivo, podemos predecir qué va a ocurrir y tomar decisiones en condiciones de incertidumbre. Si yo lanzo una moneda al aire, ¿qué tengo como resultado? No tengo ninguna moneda acá. A ver, si lanzara una moneda al aire y veo su cara superior, ¿qué tengo como resultado? ¿Cara o sello? ¿Qué? Belén. Nadie va a participar, me voy. Si yo lanzo una moneda y veo el resultado, veo su abertura de la cara. ¿Qué? Milet. Habría un 50% de que sea cara o 50% que sea cruz. Dos probabilidades de resultado, ¿no? Y en base a eso puedo al azar apostar si cae cara o sale sello. No tengo mucha alternativa. Pero si yo agarro dos dados, escúcheme, dos dados, los tiro a la mesa y leo la suma de sus caras superiores, ¿cuál es el resultado más probable? Que le salga 6 o 7. 7. ¿El 6 por qué? ¿Por qué 6? ¿O 2? No escuché bien. 2. 6 o 7 porque la combinación de números entre que hay de 6 y de 7 son mayores que la que salga 1 o 12. Si yo voy a apostar, apostemos, a que salga el 2, voy a tener una sola probabilidad, porque un dado tiene que salir 1 y en el otro 1. Si voy a apostar a que la suma es 3, tengo apenas una probabilidad que un dado sea 2 y el otro sea 1. En cambio, sí, como dice Kevin, si apuesto al 7, tengo probabilidades de que me salga 6 y 1. Tengo probabilidades que me salga 5 y 2. Y tengo probabilidades que me salga 3 y 4. Entonces, tengo 3 probabilidades. Voy a apostar a eso. Y si apuesto a 6, Kevin, ¿qué tengo? Tendría técnicamente casi las mismas, porque tendría 5 y 1, 3 y 3 podría salirle, 4 y 2. También, ¿sí? Es mejor que apostar a 6 y 6, 12. Con 12, ¿cuántos? Una sola probabilidad tengo. Entonces, si dan cuenta, la estadística inferencial estudia todas las probabilidades de ocurrencia para tomar decisiones. Si yo tengo 2 pacientes, uno de ellos muere, en el próximo paciente la tiene un 50 probabilidades de sobrevivencia. Es probable que muera, ¿sí? Con la misma enfermedad. Entonces, para eso utilizamos la estadística inferencial. Aunque nosotros no tocamos en este semestre, solamente vamos a trabajar en estadística descriptiva. A ver, dijimos la importancia, interviene en la investigación, eso ya lo vimos, ayuda a tomar decisiones, en salud pública hemos hecho eso. Sí, cuando teníamos COVID hemos tomado decisiones, vacunamos y hemos visto cómo baja la curva de mortalidad y estamos ahora en una situación muy beneplácita de que estamos controlando el COVID, cosa que antes era totalmente imposible. Y ustedes, no sé si saben, yo he estado hace unos días en Europa y allá nadie usa barbijo. Nadie, ya no hay, he visto uno que otro dosificador de alcohol,
la mano, pero no, está vacío, nadie usa. En los transportes públicos en Alemania solamente, en Holanda, Bélgica no, solo en Alemania está obligado a usar barbijo, pero después ya nadie usa. Porque todos tienen sus niveles índices de vacunación bien elevados, pero bien elevados. Entonces están controlando bien. Eso es una muestra que me gustó mucho porque quiere decir que ya estamos controlando el COVID, ¿no? Hasta que no venga otra cosa. Y te decía, nos permite hacer prospectiva. La estadística, cuando aplicamos el método estadístico, vamos a aplicar basado a describir las características de una población. Todo lo que hacemos en nuestro método es basado en la población, por lo menos es nuestro accionar. Nosotros trabajamos en beneficio de la población, ¿no? Y en estadística también trabajamos. Por eso vamos a definir población a un conjunto de elementos, no digo personas, sino conjunto de elementos, porque la población puede ser animales, puede ser cosas. Recuerden ustedes la población de camélidos del occidente boliviano, camélidos, las llamas, entonces no son humanos. Por eso es que no me quedo con la definición de que población es el conjunto de personas, no, población es un conjunto de elementos. Característica importante que tienen un criterio o un criterio de similitud, de identidad común y que pueden ser observadas o que pueden ser medidas, ¿ya? La población es un conjunto de elementos con características de pertenencia o identidad común que puedan tener. Si yo veo estas caritas son una población. Imagínense, por favor, que esto es la población de Montero. Población de Montero. ¿Cuál es la característica de identidad común que tendrían estas personas de Montero? ¿Por qué los considero población de Montero? Porque habitan en Montero. Porque tienen su residencia establecida en Montero, ¿sí? Porque puede que venga un sujeto que venga qué sé yo, de mineros y se quede a tomar café en Montero, eso no quiere decir que sea población de Montero, ¿no? Porque ese no tiene su residencia. Entonces, el criterio común para todos estos es que tengan una residencia establecida en Montero. Entonces, población, repito, es un conjunto de elementos con características de identidad que pueden ser común, que pueden ser medidas o observadas. Pueden ser medidas con criterios finitos o infinitos, eso ya es un criterio muy fino, porque llamo yo término finito cuando yo puedo medirlo exactamente. En esta clase yo sé que hay 49 personas, es una población finita, ¿ya? Incluyéndome. Pero en Santa Cruz hay 2 millones aproximadamente, eso quiere decir que es una población infinita, la que no tiene datos exactos de medicina, ¿ya? En eso comparamos el criterio de infinito o infinito. Ahora, esta población la podemos medir en su integridad y a toda su integridad la llamamos universo y a una parte de ella, a veces necesitamos una parte de ella para observarla, la llamamos muestra. Una muestra es una pequeña parte de observaciones del universo que se obtiene mediante un procedimiento demostrable donde todos los elementos tienen la misma probabilidad de representar y ser parte de la muestra, ¿ya? Esta es mi muestra. Tienen que tener todas las características representativas del universo. Y para determinar esta muestra yo tengo que demostrar un criterio matemático de elección de mi muestra, ¿ya? Ahora, todos estos elementos que nosotros trabajamos y vemos en la población tienen características distintas. Esas características suelen variar. Por ejemplo, Rodrigo González Morales. Rodrigo González Morales, chao, adiós, a la 1. Ahorita haciendo la cámara, doctor. Adriana Costa Condori. Adriana. Doctor. ¿Cuántos años tienes, Adriana? Por eso no puedo prender la cámara.
18. ¿Cuántos años tienes? 18. Wow, pegadita, ¿eh? 10. 18 para Que reprobar. está un poco más. Álvaro Sonavi, Presente, presente, doctor. ¿cuántos años tienes, Álvaro? ¿Cómo? 23, doctor. 23, ya. Vean ustedes, esta es mi población. No todos tienen la misma edad, lo que he hecho es preguntar edad. Parece que la edad varía en las personas, ¿sí? Unos tienen 23, otros 18, otros 19, otros 20, etcétera, etcétera. Varía la edad. Ese elemento, esa característica que varía en la población se llama variable. Y eso es lo que trabajamos desde el método y ahora vamos a trabajar mucho más con las variables. Por eso que esta es la diapositiva más importante de toda la clase. El elemento, la característica que varía en la población se llama variable. Van a ver, sencillo, hay criterios de variables cualitativas y cuantitativas. Si yo pregunto a alguien, por ejemplo, a ver, Milenka Torres, ¿cuánto mides? 1,75, doctor. 1,75. ¿Qué me ha dado? Un criterio numérico, un número. Eso quiere decir que es una variable, la estatura o la talla es una variable cuantitativa. ¿Sí? Arsenio, estado civil, Arsenio. Soltero, doctor. Soltero. Arsenio me ha dicho, cuando le pregunté estado civil, él me ha dicho 3. No, no me ha dicho 3. Me ha dado el nombre. Podría haberme dicho soltero, casado, viudo, divorciado, unión libre, lo que sea. Es un criterio no nominal, no numeral, entonces se llama criterio cualitativo. Simple, las variables pueden ser cualitativas o cuantitativas. Si pregunto a alguien, por ejemplo, Arsenio, lugar de nacimiento. Santa Cruz. Santa Cruz, podría decirme cualquier nombre, entonces es una variable cualitativa nominal, ¿ya? Lo que esté establecido por un nombre. Pero supónganse que yo tengo y voy y en la calle me encuentro unos sujetos y les pregunto, al ejército voy y les pregunto su grado militar. Uno me va a decir, yo soy teniente, y el otro soy capitán, soy coronel, el otro soy cabo y soy soldado. ¿Qué me está dando como respuesta? Grado militar, la pregunta, la respuesta, distintos grados. Me está dando un nombre, pero ese nombre se puede ordenar. Se puede ordenar. Entonces, eso es una variable cualitativa ordinal. ¿Cómo puedo ordenar el grado militar? De acuerdo a lo que he preguntado. De acuerdo a los rangos, doctor. A ver, vamos, ¿cuáles? Arriba. Mayor. General. No, yo he preguntado, uno me ha dicho coronel, el otro es teniente, el otro es, no, capitán, teniente, cabo, soldado. Entonces, puedo ordenarlos de forma de arriba, abajo, de abajo, arriba, lo que sea. Pero ese criterio es cualitativo, pero se puede ordenar. Entonces, las variables cualitativas pueden ser nominales o pueden ser ordinales. En cambio, las variables cuantitativas pueden ser discretas o continuas. Discreta es cuando maneja solamente los números enteros de la escala numeral. En cambio, es continua cuando utiliza decimales, toda la escala numeral. ¿Ya? Entonces, si por ejemplo pregunto a alguien, a ver, Kevin Blas, ¿cuántas personas viven en tu casa? 6. 6. Me ha dado un número. No puede darme un decimal. Viven 6 y medio. ¿Por qué? Porque una persona medio cortadita hasta aquí, sin pies, viene. No es cierto. No, es uno o son números enteros. Pero si le pregunto a Kevin, ¿cuánto mides? 1,73. 1,73. Entonces me está dando con decimales. Y esa sería una variable cuantitativa continua. ¿Está claro? Denme 5 ejemplos de variables cualitativas nominales. 5. Vamos.
Estado civil, residencia, ¿De qué lugar es? Residencia. podría ser también Excedencia, Ocupación. ocupación Ocupación. también. Procedencia. Fabiola. Estatura. Profesión. ¿Qué? Deme otra más, otra mejor. Profesión. ¿Qué? Ración, ¿qué es ración? Profesión. Profesión. Profesión, ya dijimos ocupación. Ocupación, dijimos. Vale, pero valen los ejemplos. Ahora deme dos ejemplos, por lo menos, de variables cualitativas ordinales. Edad, peso, Ordinal, cualitativa, cualitativa, ordinal. Vamos. Rango. ¿Rango qué? Rango militar, ya hemos hablado de eso. Otro. Edades. ¿Eh? Edades, doctor, Diego. edades. Edades. ¿Acaso edades no es cuantitativa? Vamos, por favor, Diego. La edad se denomina un número y un número es cuantitativo. Rango laboral, doctor. Grado de escolaridad. El rango médico, doctor. ¿Hay algún rango médico? Grado de escolaridad. ¿Hay algún rango médico? Médico de médico de arriba, de medio, de abajo, no sé. Lo de la residencia, doctor. En la residencia, R4. R4. No hay. El nivel educativo. El nivel educativo. Si pregunto a varios, me dicen, yo soy licenciado. El otro, no, yo tengo un doctorado. El otro dice, no, yo soy bachiller. Entonces, eso sí se puede optar, ¿ya? Y en el rango de, no sé, pues el nivel de residencia, R1, R2, R3, sin que comprometa los números, pero hay que tratar. Sí se puede porque van a ver que esta variable es muy importante porque la podemos ordenar. Ahora quiero ejemplos de variables cuantitativas discretas. Edad. la población de una ciudad, Número de hermanos. Número de hermanos, la población de una ciudad, número de habitantes, se llama eso. número de habitaciones en una casa, Ya, número de habitaciones, miren, está bien. Número de hijos. Número de hijos. Todo lo que implica número de habitantes que es indivisible, eso es posible, ¿ya? Pero en cambio, variable cuantitativa continua, 5 ejemplos. la talla, Estatura, ya. El peso. Peso, Edad. Temperatura. temperatura, altura, sí. tenemos nosotros cientos de ejemplos. ¿Eh? Frecuencia cardíaca. más bien, Frecuencia cardíaca, la frecuencia cardíaca. No, es cuantitativa discreta la frecuencia cardíaca. ¿Cuánto es tu frecuencia cardíaca, Mara? 72.3 latidos por minuto. Ahí vamos, por favor. Se cuenta por latidos. No hay medio latido ni cuarto latido. ¿Qué más? Dinero en el banco. ¿Eh? Dinero en el banco. Eso no es una variable. concentración de iones, Ya, Índice tenemos de cientos masa de corporal. ejemplos. Tenemos dosis, todos los valores, la mayoría de los valores de bioquímica, de química en sangre, son cuantitativos continuos, ¿no? La dosis, qué sé yo, hemoglobina, el azúcar, incluso el azúcar en sangre, todos los valores son cuantitativas continuas. Ojo, ojo, nos quedamos con un criterio de la edad. La edad exclusivamente es una variable cuantitativa discreta. Para nosotros es discreta. Porque se define la edad como el número de años transcurridos desde el momento del nacimiento hasta el último onomástico. Esa es la definición.
Kevin, ¿cuántos tienes? 21. 21. Pero Kevin, acuérdense, cumple 22 años mañana. Mañana es su cumpleaños, ¿verdad? Kevin, ¿sí? Sí, doctor, mañana sí. es su cumpleaños. Ya. ¿Cuántos años tiene Kevin? 21. 21, porque no ha cumplido 22. Mañana sí va a tener 22, pero el día tiene 21. No es que tiene 21 y tantos. No puede tener 21 y medio. No existe el medio en edad. Sería 6 meses. Por eso es que nosotros consideramos la edad como variable cuantitativa discreta. En pediatría usamos edad años. Tiene 5 años, 4 años. Y en neonatología usamos días. O en pediatría usamos meses, tiene tantos meses, 7 meses, 6 meses. O usamos días en neonatología, tiene 4 días, 5 días, 8 días, 20 días. Todo como números enteros, ¿ya? Por eso es que la edad es una variable cuantitativa discreta. A mí me molesta, es parte de la usanza, de la costumbre en la población, ¿no? Yo pregunto al paciente, ¿cuántos años tiene? Voy a cumplir 45. Me mata, me desespera, ya sé que vas a cumplir 45, 46, 47, 48, y espero que no 49. Ya sé, van a cumplir, pero ¿cuántos tienes? 44. Eso es lo que era la pregunta, ¿verdad? Estamos muy acostumbrados cuando preguntan, ¿qué edad tienes? Voy a cumplir. Voy a cumplir. Sé que vas a cumplir, 100 vas a cumplir, pero ¿cuántos tienes? Esa es la edad. La definición de edad es el número de años transcurridos desde el nacimiento hasta el último onomástico o hasta el último cumpleaños. Lleven los regalos mañana a la casa de Kevin porque mañana cumple 22 años. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, doctor. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Ay. Ya, ¿ahora están con tema 2? Sí, doctor. Doctor. Ya, gracias. A ver, este conjunto de habitantes y en función a sus variables todo, podemos medirlo en su universo o en parte de ello. Por eso es que hay dos formas de hacer un estudio de la población. Considerando el universo, es decir, puedo utilizar toda la población para hacer un estudio o mediante una muestra pequeña que se llama muestra, o sea, parte de la población que se llama muestra, ¿ya? Como les decía, la muestra es tan representativa, tienen que todos los elementos de la muestra tienen que ser totalmente representativos del universo. Existen algunas formas que son más complejas y simples, algunas simples y otras complejas para poder determinar una muestra. La muestra debe ser comprobada, demostrada y probada objetiva, de manera objetiva, ¿ya? Yo no puedo agarrar y decir, voy a elegir algunos 5 estudiantes, me tapo la vista y agarro y digo, uno es ella, otro es así. No puedo. Eso no es demostrable. Si yo quiero sacar una muestra de ustedes, hay 46 estudiantes, lo que tengo que hacer es sacar la lista de ustedes y cada uno de los nombres puedo hacer un muestreo al sorteo, ¿sí? Agarrar, sacar un papelito, esos papelitos doblarlos, colocarlos en un sombrero y meter mi mano y sacarlos. 10 personas, 10 papelitos. Esa es una forma demostrable y azar, donde todos los papelitos tienen el mismo peso, tienen la misma oportunidad de formar parte de la muestra, ¿ya? Eso es el azar. Y el azar simple implica una forma democrática, una forma real de ubicar la muestra dentro del universo, ¿ya? Además, se puede hacer otro tipo de muestreo considerando tablas aleatorias. Por ejemplo, yo puedo agarrar esta lista de estudiantes, dividirla en 4 listas. Una lista, 2, 3, 4 listas, ¿ya? Y saco una línea así horizontal y todos estos que estaban en la línea horizontal forman parte de mi muestra. Entonces, puedo hacer como tablas
aleatorias. Ahora, puedo hacer un muestreo a través de un método sistemático, que tengo la lista de estudiantes acá y voy a agarrar el estudiante número 5. Ese es mi muestra, el 5. Mi otro elemento de la muestra va a ser el 10. El otro, el 15. El otro, el 20. El otro, el 25. El otro, el 30. Entonces, estoy haciendo un muestreo sistemático de los elementos que voy a elegir para considerar mi muestra. ¿Está claro? Hay un método que se llama, ¿están viendo mi pizarra electrónica? Sí, doctor. Sí. Ya, hay un método que se llama estratificado, les voy a explicar de manera sencilla, porque esto es una pregunta muy frecuente que me hacen. Algunos de ustedes, no sé si han ido o hacen, van a hacer algún toma de muestra en una comunidad en parasitología, se van en bus a una comunidad y entonces van a sacar muestras de heces fecales en la población. Pero necesitan una muestra, la muestra es la S, pero necesitan a una población, no a toda la población, porque la población es grande. Entonces necesitan hacer a una población que sea representativa. Entonces, para eso, hay veces que se utiliza un tipo de muestreo estratificado. Por ejemplo, si esta es la comunidad, tiene sus manzanos o un barrio definido, como sea. Entonces, yo puedo utilizar estratos. Cuando hablo de estratos, quiere decir que puedo hacer a una población y después a otra. En el caso de, yo tengo aquí un hospital, de aquí voy a sacar un tanto número de muestras, aquí tengo otro tanto, un número de muestras, otro tanto y otro número de muestras. O tal vez puedo agarrar de manera estratificada, trabajar así. Supónganse que esta es mi población, es la comunidad, y para obtener mi muestra, yo voy a utilizar todas las casas que corresponden a este recorrido estratificado y sistemático, así. Y entonces, si se dan cuenta, voy a hacer muestreo a las personas que viven en esta calle, 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 en este manzano, ¿no? En estas casas. Y estoy abarcando a población de la periferia, estoy abarcando a población del centro y otra vez de la periferia. Entonces, es una muestra adecuadamente representada. O si no, puedo hacer un muestreo sacando desde aquí solamente, de acuerdo, si es mi número de personas es menor, voy a cruzar desde todos estos de aquí, 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 conforme esta línea. Entonces, considero personas de la periferia y considero personas del centro, ¿ya? Entonces, esas formas de muestreo son muy adecuadas. Cuando se tiene otro tipo de población, por ejemplo, grande, si estamos haciendo un muestreo a la población de Santa Cruz, del Santa Cruz departamento, vamos a ver que las poblaciones son muy disparejas en Santa Cruz. Tenemos que en Santa Cruz, ciudad de la Sierra, hay, supongamos, 2 millones de habitantes. En Montero hay 350,000 habitantes. En Warnes habrá 200,000 habitantes. Pero en Porongo hay 20,000 habitantes. Y hay poblaciones así. Entonces, cuando yo hago un muestreo en estas poblaciones, no puedo sacar el mismo número de personas de todos estos, de cada una de estas ciudades, porque miren, hay ciudades que tienen harta población. Entonces, ¿cuántas personas van a salir de aquí? ¿Cuántas de aquí? ¿Cuántas de aquí? ¿Cuántas de acá? Dependiendo a su número de habitantes. Normalmente para eso se utiliza conglomerados.
Los conglomerados se considera que cada uno de estos es un conglomerado de habitantes. Y en función al número de habitantes, yo agarro la suma de todo esto, que serían 3 millones de habitantes aproximadamente, divido entre 30. 3 millones entre 30 me va a salir. Sí, ese me sale mi conglomerado. De a 100.000 personas. Bien. Entonces, cada 100.000 personas voy a sacar un conglomerado. A ver, en Santa Cruz hay hay 100, sería 100.000, ¿verdad? Mis resultados, 100.000. Entonces, el habitante 100.000 está en Santa Cruz. Entonces, de ahí saco un conglomerado. A ese le sumo el número de conglomerado, que sería otros 100.000. ¿Cuánto tengo? 200.000. ¿El habitante 200.000 está dentro del 2 millones? Sí, entonces aquí viene mi otro conglomerado. A eso le sumo 100.000, va a ser 300.000, 400.000, 500.000, 600.000, 700.000, 800.000, 900.000, 1.000.000, 1.100.000, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 2 millones. El 2.100.000 ya no está aquí. Está aquí. 2.100.000. 2.200.000 está aquí. El 2.300.000 está aquí. El 2.400.000 ya está acá. El 2.500.000 está aquí. Y el 2.600.000 está acá. Quiere decir que de acuerdo, si le voy sumando un número fijo de conglomerados, voy calculando cuántos hay en cada una de las poblaciones. Voy a tener que en las poblaciones grandes, miren, hay varios conglomerados. Y por las poblaciones pequeñas, solo un conglomerado, o sea, una muestra o un grupo de personas que forman parte de mi muestra. Este método es un poquito complejo, no es tan simple de manejarlo, pero es muy real. ¿Qué es lo que pasa en las elecciones? Dicen, vamos a medir la preferencia electoral y uno pregunta solo a sus amigos. No, las muestras tienen que ser totalmente representativas. Y tiene que ir tanto en las poblaciones pequeñas como en las poblaciones medianas o en las poblaciones grandes, de acuerdo al número de habitantes que tengan estas poblaciones. En eso se trata el muestreo por conglomerados. Están con las diapositivas, ¿no? ¿Sí? Sí, doctor. Ya, en todo caso, aquí está explicado eso que habíamos hablado. Lo que nos importa es de dónde obtenemos información. Esta información la podemos obtener de distintas fuentes, ya sean primarias, secundarias o terciarias. Si, por ejemplo, yo agarro y busco a alguien y le pregunto, Diana Belén. Sí, doctor. ¿Cuántos años tienes? 19. Tiene 19. ¿Dónde vives? Octavo anillo. En el octavo anillo, sí, flotando en el octavo. En todo el octavo anillo. Bueno, Octavo anillo estado final. civil. Estado civil. Soltera. Tera. Tiene 19, vive flotando y es tera. No sé qué quiso decir, pero se supone que es información. 19, flotando en el anillo y es tera. Bueno, si no estuviera, ojalá hubiese sido así, Diana aquí, ¿cómo obtengo información de Diana? Si ella no estuviera aquí, ¿cómo obtengo información de ella? A través de una compañera que la conozca. Diana. Diana, ¿quién es tu amiga? Diego Monasterio. Diego Monasterios, ¿dónde estás? Diego. Doctor.
¿Cuál es el número de registro de Diana? Entonces que empieza 220036. Miércoles. ¿Su número de carnet? No me equivoco, es 99 45 52 3. Es un novio, no es amigo. Es cortejo, pues no sirve. Diego, ¿cómo se llamaba su anterior cortejo? Daniel. ¿Quién es la tóxica? Ella es la tóxica y vos tienes que aprender de memoria, te tienes sonando. ¿Vas a memorizar mis datos? Mejor no pregunto más cosas. ¿Qué tal era el ex? No pregunto. Bueno, supongamos que tampoco está Diego aquí. No hay a quien preguntar porque cuando me refiero a Diego y le pregunto a Diego, él es fuente primaria. Diego es fuente primaria. Porque le estoy preguntando a él. Pero no es fuente secundaria. Fuente primaria es el que me da la información. Ese es el sujeto, el que me proporciona los datos. Esa es la fuente primaria. En cambio, fuente secundaria es otra. Sí, la fuente secundaria es el lugar donde la información ya ha sido recopilada y está almacenada. ¿Dónde hay información de Diana? En el sistema de la universidad o el En el registro. CPD. Yo entro con su número de registro, tengo su fecha de nacimiento, más datos que Diego tengo. Tengo qué materia está llevando, con cuánto se ha aplazado o con cuánto ha aprobado. Tengo todos esos datos, tengo su carnet de identidad, todo, porque hay la información almacenada. ¿Dónde más puede haber información de Diana? ¿Regip? En el ¿Regip? Registro civil. Diego, ¿hay información de Diana en la PTJ? Sí, hay información. Sí, con su foto de frente y de perfil. No hay información así con su foto, pero sí antecedentes puede ser. Uy, ¿qué has robado, Diana? ¿A quién has matado? Al otro, Alex, al Javier. Más que fuente secundaria es tu soplón. Bueno, si tienes foto en la PTJ o datos en la PTJ, esa es fuente secundaria, no hay problema. El registro civil, en la corte electoral, son lugares donde uno puede acceder a esa información porque está información recopilada y almacenada, ¿ya? Pero existe una fuente terciaria. Es el lugar donde la información ha sido recopilada, ha sido procesada y está para compartir. Yo entro a la biblioteca y encuentro una investigación que dice que el 20% de los estudiantes de medicina fuman marihuana o fuman drogas, que consumen drogas. Esa información es válida para todos ustedes. Entonces, esa información es válida para Diana, para Diego y para Fabiola, para todos, porque son estudiantes de medicina. Entonces, esa es una fuente terciaria. A veces accedo a información de fuente terciaria, de secundaria y de primaria. Recuerden, fuente primaria es la persona, el emisor de la información. Fuente secundaria es el lugar donde la información está obtenida y está almacenada. Y fuente terciaria es el lugar donde la información ya ha sido procesada. ¿Ya? Se reconocen tres tipos de fuentes de información. ¿Está claro? Nos apuramos un poquito y creo que lo vamos a parar aquí porque tienen que pulirlo a Diego. A ver, para que no sea muy pesado, empezamos a pensar en obtener información. Recuerda que dijimos cuando hablamos de definición de estadística, es una ciencia que nos provee un método para obtener información, o sea, para recopilar información, después organizarla, presentarla, analizarla. Entonces, nos vamos a dedicar ahora y sobre todo en la próxima clase a las formas de obtener información. En base a eso tenemos técnicas.
Recordamos la definición de técnicas, es un procedimiento, es un conjunto de pasos que nos permite lograr un objetivo. Entonces, hay distintas formas técnicas para poder obtener información, como ser, ejemplo, la revisión bibliográfica. Cuando uno va a buscar información escrita, está buscando de fuente terciaria, ¿ya? La observación, la entrevista, la lluvia de ideas, grupos focales, Phillips 636, etcétera, etcétera, son técnicas que nos permiten obtener información. Pero esas técnicas las vamos a desarrollar la próxima semana con toda calma, evitando así que Florencio se duerma más, así que vaya nomás y que descanse, y sabemos que lo van a pulir a Diego, así que le demos tiempo a Diana. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, doctor. Bueno, lo dejamos aquí entonces todo suave la primera clase, la próxima ya vamos a tratar un poco más y vamos a esperar que estén más despiertos. ¿De acuerdo? Está bien. Bueno, listo. Diana, te compasión con Diego. Cuídalo. Adiós.